Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días o tardes o noches según la hora que nos estén viendo. No hay tiempo para ver estos programas. Para nosotros es un placer estar nuevamente en una cápsula más de debate fiscal, donde vamos a tratar obviamente temas de actualidad. Y bueno, para mí es un placer como siempre estar acompañado de mi querido amigo Sergio Abarca. Sergio, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buena tarde, un gusto. Y pues ahora nos toca hablar de declaración anual de personas físicas. No bajemos la guardia en la parte fiscal y este es un tema en el cual debemos estar muy avispados. Adelante. Claro, y bueno, no podría faltar, jamás podría faltar mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez. Pancho. Todo en orden, mi querido maestro. Ya presentamos las anuales, bueno, no todas, de personas morales. Seguimos con las broncas ahí de que no aparecen las malditas pérdidas fiscales, de que habrá que meter ingresos que no entran en pagos provisionales, pero que si no los incluyes no pasa la declaración. Y después haces las complementarias. Bueno, sí, pero el tema es que los ingresos, ¿dónde los metes? Las deducciones, como quiera, las sumas en deducciones y ya, pero tienes ahí varios problemas, ¿no? O sea, o presentas complementarias, tienes que esperarte que aparezcan, ¿no? En fin, pero bueno, recordemos que los plazos son inexorables y si no presentamos la declaración anual como sea en el mes de abril, pues en el mes de mayo nos cancelan los sellos digitales, ¿no? Ándale. Ese es el principal lo más grave, ¿no? problema. Ahora, los puntos que comentas, digo, aunque el tema es de declaración anual de personas físicas y si ya entramos con las morales, digo, porque tenemos una resaca todavía de declaraciones por presentar, hablar de pérdidas, como lo comentabas Javier, o hablar de este tipo de ingresos, digo, por supuesto, si lo dejaste para el final, pues está cañón. Digo, tenías que haberlo visto con anticipación para efecto de que no tuviera ese problema. El principio contable es ni un minuto antes y ni un minuto después. Sí, pero acuérdate que todo lleva tiempo. Entonces, digo, estás en el pecado, llevas la penitencia y esa sería mi conclusión en ese sentido. No, pero aquí el tema, este rato comentábamos con el segundo tequila y dice mi querido Sergio, es que si presentas una complementaria para que aparezcan las pérdidas, no abres los tiempos de facultades de comprobación de la autoridad. Digo, no sea payaso, pero ¿cómo no? A ver, explícanos. ¿De dónde sacaste tan soez argumento? Lo dijiste muy bien en el segundo tequila, o sea, sí. Eso sería... Bien. Pues salud entonces, ¿no? Yo creo que sí, para empezar, es un punto importante. Hablar de la declaración complementaria, y voy a comentar esto, Javier. Si tú presentas una declaración modificando ingresos, un solo concepto, o modificando una deducción, al presentar tú la declaración complementaria de personas morales, al haber modificado cualquiera de estos dos conceptos o estos dos conceptos, abres el plazo de la revisión para toda la declaración o únicamente para estos dos conceptos. Te pregunto a ti. No, hablas para todo. O sea, tú presentas una complementaria y en ese momento, a partir de ese momento en que presentaste la complementaria, se abren 5 años para que pueda caer el SAT, aunque sea porque no apareció una pérdida fiscal de 2016, por ejemplo, abriría 5 años más, 2016. Considero que el plazo que estás abriendo es para las partidas que estás modificando, exclusivamente. Sí, claro. Una. Yo estoy de acuerdo. 2. Si tú presentas una declaración por pérdidas, lo único que estás cambiando no es estás cambiando de aplicativo. O sea, no estás cambiando nada, digamos. No, es que no cambias nada. Entonces, copias la misma declaración y es la que estás tú presentando. No estás modificando ninguna sola partida. Lo único que estás haciendo es, al cambiar de aplicativo, ya el sistema reconoce las pérdidas y te lo lleva a tu declaración. Estoy claro y entiendo muy bien que no tendrías por qué hacerlo y te lo obliga la autoridad para efecto de que te lo estés reconociendo. Entonces yo creo que aquí hay quien dice, comentabas, bueno, de alguna forma lo pongo en otras
en otro lo lado llenas y en otro cuadra. concepto. Bien, digo, va a ser estilos y formas. Yo considero, y cuando digo considero, lo digo en un sentido crítico y reflexivo, planteándolo, no que tenga la verdad, que creo que sería la forma más correcta para evitarte cualquier otro tipo de problema, ya que si la llenas y que no está y que la pusiste en gastos y que la cuestión, la conciliación, bueno, entras a otro tipo de circunstancias que yo creo que sí lo pudieras confundir más. Esta sería la opinión en un sentido de lo que estamos comentando. Sí, cuando revisamos ese tema, que concluimos que está bien, hazle como puedas, ahora sí que métela donde puedas, ¿no? Y se pueda. Sí, bueno, si Y no se puedes, pueda. pues, bueno, ya después les doy unos tips, pero Jaroncitos de el orejas tema, vamos a sí, dar. el tema sería que presentaras una queja ante Prodecon, ¿no? Diciendo, oye, estos desgraciados no aparecen mis pérdidas y quieren que presente una complementaria y pues están locos, ¿no? O sea, y ya, más o menos, ¿no? O sea, son términos jurídicos, no están tan sencillos, pero es un poco la idea. Pero bueno, eso tiene atorados a muchas gentes, ¿eh? O sea, No, no sí, hay duda. realmente. Sobre todo si ya tienes con la pérdida casi 10 años, presentar una complementaria de hace 10 años nada más para que aparezcan estos datos, ya de entrada los formatos son diferentes, seguramente hay algún cambio por algún lado, o sea, se convierten en muchos temas. Tienes que modificar, Sí. si modificas algo de hace 10 años, pues se modifican las que siguen, porque son, acuérdate que No, pero pensemos que vas a llegar ¿no? exactamente a los mismos números. De todas formas, simplemente para entrar en el propio formato se mueven cosas, ¿no? De cajón, digamos, Todas. ¿no? Bien. Y de todos los años. Porque hemos hablado lo que opinamos, ahora cuál es el fundamento, que esa sería la parte que estaríamos comentando, qué respaldo tendríamos. Pero si te parece bien, yo lo dejaría para la próxima sesión y entremos, si no tienen inconveniente, al tema de nuestro que sería hablar de declaración de personas físicas. Del mundo de las personas físicas. Bueno, pues es importante aclarar que la complejidad que tiene el mundo de las personas físicas, yo creo que antes de entrar al programa estábamos viendo que no todos los conceptos están cargados precargados en caso de la persona física. Por ejemplo, en el caso de intereses no todos están cargados. En el caso de enajenación de bienes no están cargados los datos. Entonces, y solicitarle al notario o al cliente que le pida al notario cómo hizo los cálculos para determinar el ingreso grabado no acumulable o el ingreso acumulable, ¿sí? Entonces eso no viene precargado, pero para eso, en el caso de la enajenación de bienes y en el caso de intereses, pues requieres tener un conocimiento más allá de lo que sería más o menos normal, ¿no? ¿Por qué? Porque estás hablando de un tema muy complicado, y conste que no estamos hablando ni vamos a hablar ahorita de lo que se refiere a salarios, ¿no? Porque recuerden que en el caso de una persona que tenga salarios, el artículo 98 de la Ley del Impuesto a la Renta, las obligaciones del trabajador, en su fracción tercera, inciso A, dice que si tienes salarios y tienes otro ingreso acumulable, tienes obligación de presentar declaración anual. Que esa sería la primera ¿cómo se llama? Causa de presentar la declaración anual como persona física. Así es. Ajá. Así Entonces, es. la primera sería que se tengan ingresos por sueldos y salarios y que además tengas otro tipo de ingresos. Así o que es. tengas más de 400,000 pesos de ingresos Exactamente. en el año. Pero bueno, si tienes más de 400,000 pesos no tienes problema, porque si tienes más de 400,000 pesos el patrón no la presenta, la declaración, ¿de acuerdo? Bueno, es una opción. No lo presenta, y entonces te toca presentarlo a ti. Entonces, si tú ya no tuviste la oportunidad de revisar realmente lo de tus honorarios, pues te vas a encontrar con un problema de que si están todos o no están todos presentados. Sobre todo, yo me he encontrado problemas de la liquidación de un trabajador que fue en el mes de diciembre, ¿de acuerdo? Y que el pago de las retenciones posibles que tengan se hace hasta el 17 de enero y muchas veces no viene contemplado
es ese en este caso en el 2022, ¿no? Entonces, es más complejo la situación esta del mundo de las personas físicas. Son 9 capítulos y si eso le agregamos, que con razón o sin razón estás en el régimen de confianza, pues resulta que si tú metes otro ingreso que con el cual rebases el ingreso del régimen de confianza, te saca automáticamente del régimen de confianza. ¿Sí me explico? Porque te habla de salarios, te habla de actividad empresarial y profesional, te habla de arrendamiento, te habla de intereses. ¿De acuerdo? Principalmente. Pero tenemos 9 capítulos. Sí, no hay duda. No sé qué opinan ustedes, pero en verdad, en ratos hablar de la presentación de una declaración anual, con todo y que hemos estado haciendo comentarios de la declaración de personas morales, en ratos es mucho más compleja la presentación de una declaración de una persona física por la gran cantidad de capítulos que tiene, las variantes y las circunstancias que vamos a encontrar en cada una de ellas. De ahí que iniciando estamos en los primeros días del mes de abril. La primera recomendación, y tal vez suene un poco simple, es hay que ser preventivo, y el preventivo es entrar a lo que sería a su declaración, a la que está prellenada, empezarla a ver qué es lo que tienen y compararlo y realmente revisarlo, porque independientemente de que el mismo aplicativo de la declaración dice, oye, está prellenada, pero tú tienes que revisarla. Creo que esto es oportuno para quitarte dolores de cabeza posteriores en este sentido y tengas problemas con tu declaración, no la presentes a tiempo, no tengas tu devolución inmediata y cuestiones de este tipo. Yo creo que esta parte es importante, ser preventivo y quitarnos lo de dejar todo para último momento. Esto suena muy simple, sencillo, creo que hay que hacerlo y sería una buena recomendación en este sentido para todos que nos hacen favor de estar acompañándonos y decirles que si es sueldos, honorarios, arrendamiento, enajenación de acciones, enajenación de bienes inmuebles, digo, con los comentarios que está haciendo Jesús, también lo tengan presente en este sentido para efecto de lo que sería el llenado de la declaración. Pero a ver, pensemos aquí. Alguien tiene salarios. Vale. Menos de 400,000 pesos. Sí. De un solo patrón, fueron los FDIs, no hay impuesto a cargo. Sin embargo, recibió o préstamos o donativos o ganó premios por más de 600,000 pesos en el año. Ya nada más por eso tendrá que presentar su declaración anual para incluir esos datos como informativos. Y si no lo hiciere, ya bailó Berta, dirías. Ya bailó, sí. Pero en el caso que... ¿Por qué? Porque un ingreso que debes informar en la declaración anual, de no hacerlo se convierte automáticamente en ingreso acumulable. Y ese es un problema que tenemos muchos. Oye, ¿recibiste préstamos? Sí, pero solo 200,000, sí, pero 4 veces. Bueno, sí, pero me los prestaron, luego los pagué, sí, pero tienes que sumar 4 veces los 200,000 y como exceden de 600,000, tendrás que presentar la anual informando. Oye, no tuve ingresos, no tuve nada. Bueno, tendrás la obligación de presentar tu anual para dar esa información. O sea, ese es un dato que es bien importante porque pues uno mismo se da el balazo en el pie de no presentarla. Bueno, la informativa que está mencionando Pancho estamos en el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sobre las personas que reciban préstamos, donativos y premios que en su total o en su forma independiente rebasen de 600,000 pesos. Y aquí había que ser e irnos a revisar el artículo 91, en el cual, ¿qué pasa si yo no aviso de préstamos y donativos? La autoridad me va a determinar el no informar, me va a determinarlo como un ingreso de mi actividad preponderante o un ingreso del capítulo 9. Inclusive, mi querido maestro, si tú estás dado de alta
Tienes más de 18 años, entiendo, mi querido maestro. Por meses. Pues sí, pues ya tienes la obligación de tener RFC, aunque sea sin obligaciones fiscales. Bueno, ya después de 18 años ya puedes ser diputable, mi querido maestro. Sí, el table es el que me gusta. Sí, estos malditos partidos políticos está del asco, ¿eh? Si los de Morena están chafas, los otros no están tan lejos. Pero bueno, revisemos esto. Tú tienes que darte de alta en el RFC a partir de los 18 años, aunque no tengas obligaciones y le pones sin obligaciones fiscales. Pero si en tu cuenta de cheques te depositaron más de 600,000 pesos tus papás, ¿verdad?, durante el año y suman los depósitos más de 600,000, tendrás que presentar tu anual, tendrás que incrementar esa obligación y presentar tu anual. Claro. Si unimos esa parte de informar con el tercer párrafo del artículo 150, en el que establece que no son 600 sino 500, cuando la totalidad de los ingresos, incluyendo por los cuales no tenga yo obligado a presentar, ¿sí? ¿Cuáles son los que no tengo obligado? Por las deducciones, ya que en la fracción primera, el primer párrafo me habla nada más de la base, pero quiere saber cuánto es el total de menos las deducciones o menos los exentos. Los no objeto también, porque es un ingreso, y los que se hizo pago definitivo, que nada más son 12 en lo que es toda la ley. Entonces estamos hablando de que eso puede rebasar fácilmente los 500. Si aún tienes, no sé, viáticos, tienes venta de casa habitación o arrendamiento o intereses, y si no lo informas, en lugar de estar exentos, se convierten en gravados. Entonces son demasiados detalles que hay que informar. Ahorita en uno de los primer programa de la obligación de presentar la declaración anual, como bien dice Pancho, es del artículo 90 y del artículo 150, que es la obligación de hacer declaración anual. Ahora, otra, mi querido maestro. Ganaste menos de 400,000 pesos. En primera parecería que no caes en la obligación. Tuviste un solo patrón, el patrón te dio los FDIs de nómina, etcétera. Pero te saliste de chambear el 30 de noviembre. ¿Qué pex? Tienes que hacer declaración anual forzoso. ¿Por qué? Porque pero también solo gané 4,000 pesos, trabajé 3 días. Aquí no importa. Fíjate, aquí es importante porque ya hablamos del artículo 98, fracción tercera, quienes están obligados a presentar declaración anual. Si yo no terminé de trabajar con ese patrón, estoy obligado a presentar declaración anual, nada más que Sergio. ¿Qué pasa si yo me salí en septiembre, ya no trabajé y me obligan a presentar declaración anual? ¿Me sale saldo a favor? No necesariamente, pues, pero Por supuesto que me sale saldo a favor, porque yo voy a declarar 60,000 pesos de 10,000 pesos y lo voy a llevar a la declaración anual del 152, a donde obviamente es un más bajo. Por la tarifa. Por la tarifa. Estás hablando de que te hicieron tus pagos provisionales en la parte proporcional del periodo que estuviste percibiendo el ingreso, y al llegar al anual queda estancado el ingreso y la tarifa, al estar hablando de 12 meses de forma anual, por supuesto en forma aritmética sí debe de darte una cantidad inferior. Y si le pones deducciones personales, todavía vas a tenerlo. Bien, entonces todavía, nada más con eso tenemos por un rato, mi querido maestro. Ah, sí. A ver, ahí le va otra. Órale. Yo trabajé para 2 o más patrones de forma simultánea. O sea, así como el Rayo McCoy, ¿no? Ya vine vieja, ya me voy vieja, y sí, de mariachi, luego de bombero, luego de plomero. Ajá. ¿Ahí qué? En 2 tipos de cuidado. Sí. Está esa. ¿Sí? Eso. Ya llegué vieja y ya me voy vieja. Sí. Ajá, y luego ¿tiene la obligación de presentar anual? Necesariamente. Y tenía como 8 chamacos. No, necesariamente. Sí, y tenía la gallina echada. Entonces, aquí, cuando tú tienes dos ingresos simultáneos, normalmente lo que pagas es un 33% más de impuesto. ¿De acuerdo?
Si no, chequenlo ustedes, 20,000 pesos y 20,000 pesos. Por 20,000 pesos tienes una retención, por otros 20,000 pesos tienes otra retención. Si juntas 40,000, pagas un 33% más en el artículo 152. Digo, eso es normal por procedimiento porque es una tarifa progresiva y al estar incrementando el ingreso, pues por supuesto incrementas la tasa de impuesto que te corresponde. O sea, ahí no tienes para dónde hacerte. Entonces, si alguien llega y nos pregunta, oye, Javier, tú que ya le aprendiste ahí al maestro Milla, ¿me puedes decir si debo presentar mi declaración anual? Ah, sí, permíteme, contéstame estas 428 preguntas. O sea, está muy complicado decirle a alguien que sí o que no. Casi le diría, mira, seguramente sí, pero vamos a hacer el cuestionario, ¿no? O sea, es harto difícil el no tener que presentarla anual. O sea, hay muchos supuestos en los que te llevan así presentarla. Pues yo casi, perdón. No, está bien. Es que me parece muy importante lo que estás diciendo, Javier, porque a malas preguntas, malas respuestas. Entonces, hablar de una pregunta genérica, tú vas a dar la respuesta, pero eso no quiere decir que conozcas bien cuál es la situación. Entonces, recomendación muy importante, quien pregunte, sea preciso a lo que estás preguntando, dar los elementos suficientes y en su caso, si tú vas a contestar, ser claro que estás contestando en qué momento y qué parte para que a la gente, no en lugar de que le ayudes, le complicas o le digas, es que tú me dijiste. Esto es realmente algo muy normal que pasa y es que tú me dijiste, yo te pregunté, pero no te dicen toda la historia, te dicen la parte parcial, hazme favor, una sección, y no tienes todo el contexto en ese momento. Entonces yo creo que es muy importante lo que estás planteando y lo considero tanto para quien hace el cuestionamiento como para quien está respondiendo. Perdón, Jesús, adelante. Yo casi les podría yo asegurar que en estricto sentido nadie se escapa de hacer declaración anual. Es muy sencillo. Vamos a suponer que yo tengo 100,000 pesos de salario. Va. Pero lo poco que ahorré... ¿100,000 pesos al año? Al año. Ok. Y lo poco que ahorré lo puse en el libretón. Y fueron 1,000 pesos. Fíjense, 1,000 pesos. La pregunta es, ¿tengo obligación de hacer declaración anual? Por supuesto que sí, por una razón. Porque lo que debemos de buscar nosotros para ver si tengo obligación o no, en este caso, no es el segundo párrafo del 150, sino son las obligaciones del trabajador, ¿de acuerdo? Porque si tienes otro ingreso acumulable, entonces tienes obligación de presentar la declaración anual. Porque habla de únicamente 400 o 100,000, pero no son únicamente los dos, es únicamente cada uno. Porque si nos vamos al 134, 135, que es el de intereses, habla cuando tengas únicamente intereses menores a 100,000 pesos. Y únicamente yo lo comprendí un día que tuve una discusión con mi mujer y me dijo, pues mira, si no es únicamente, no vas a amanecer parejo, vas a amanecer ya medio mochadito. Entonces, ese es únicamente. Yo creo. Pero ha sobrevivido bien así, mi querido maestro. Bueno, pues sí, ni modo. Pero ya ves que aunque use uno globos aerostáticos, también se queman y todo se va para abajo. Entonces, porque miren, les voy a decir, el artículo 150, que casi nadie llega al último párrafo, dice lo siguiente: los contribuyentes que obtengan ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado estarán a lo dispuesto del artículo 98, no al segundo párrafo del 150, que habla únicamente de 400 de salario y 100 de intereses. No, te vas necesariamente al último párrafo del artículo 150, el cuarto párrafo, y ahí es donde dice, nadie se escapa, porque aunque ganes poco de salarios, a lo mejor tienes 1,000 pesos de intereses. Bueno, pues ya con eso tienes para hacer la declaración, ¿de acuerdo? Gano poco, pero para frijoles saco, mi querido. Sí, eso es lo que te han dicho a ti. Entonces, porque eres muy conocedor tú de esas cosas. Entonces, es importante aclarar lo siguiente. Miren,
Vamos a hablar de préstamos, donativos y premios, lo primero que hay que informar. A ver, espérame. En la informativa. No, espérame. Porque todavía tengo ahí más. Ahí voy, fíjate. Vamos a hablar de préstamos. ¿El préstamo es objeto o no es objeto? No es objeto. No. Pero ¿cuándo es objeto? Cuando no lo pago. Cuando no lo pago. ¿De acuerdo? Si yo no pago o paga Sergio por mí o tú pagas por mí. ¿Otra vez? Yo tengo, sí, pues ya. Okay. Si ya estamos en esto, pues síguele pagando. Hasta aquí todos ponen. Entonces, es que automáticamente la remisión, quita o disminución de deuda es un ingreso acumulable. Después tenemos los donativos, que son exentos y gravados. ¿De acuerdo? Con esos dos que tenemos, ¿sí me explico? Que aparte necesitamos forzosamente que declarar algo, por una razón. La pregunta te la hago a ti, Pancho. ¿Recibiste donativos el año pasado? Pues claro, mi vieja me tiene que dar mi gasto. Sí, ahí está, ¿de acuerdo? No, sí. Fíjate, los Reyes Magos. Sí, es un no donativo, pero ¿no sabes cuál? No sabemos. No, ya ves que te dieron en la mirra y que bueno, eso es otro boleto. Entonces, fíjate, el día del amor y la amistad. Sí, claro. Tenemos también el día del contador, el día de tu cumpleaños, el día de tu santo, hasta llegar a Santo Claus o el Niño Dios. Esos son un donativo, ¿de acuerdo? No importa, porque suma, ya sea que esté exento o esté grabado, no importa. Y yo te pregunto a ti, Sergio, ¿recibiste préstamos el año pasado? ¿No? Desde que está en buró de crédito ya nadie le presta. No, desde la pandemia ya nadie presta. Bueno, yo te quiero decir una cosa, fíjate. Lo que todo el mundo cree que es el saldo que tiene o que debe a final de año no es cierto. Durante el año, si recibiste un préstamo, me tienes que informar, porque me tienes que decir que de dónde sacaste el dinero para pagarlo. Oye, salimos a desayunar y le digo, fíjate que no traigo dinero, préstame por favor para pagar el desayuno, y ahorita que llegué al coche dejé la cartera y te pago. ¿Fue préstamo o no fue préstamo? La pregunta es, ¿a qué préstamo se refiere? ¿Al que debo o al que pedí y pagué? Si sigues hablando así me vas a deprimir. No, digo que se suma todo lo que entra al estado de cuenta. Okay. Si hay en la suma de depósitos excede de 600,000, a web.com presentas declaración, aunque solo informes eso. Recibí préstamos o donativos por más de 600,000 pesos. Y ya, con eso ya cumplí. Y ya los pagué. La gran diferencia en el préstamo que comentas, al que está haciendo Jesús, es que ese préstamo se apareció en tu estado de cuenta bancario. En el préstamo que fue para el desayuno, en forma muy particular, y llegando el coche te pagó, ahí no hay absolutamente nada. Pero sin embargo fue préstamo. Ok. O sea, a lo que me refiero es lo siguiente. No malinformemos, ni tampoco ser muy alarmista. Esa es la parte. En el caso de que sí recibimos préstamos y sí recibimos donativos. En principio no podemos ni debemos de dejar eso en blanco, por supuesto, porque los recibimos. Sí, aunque la obligación es cuando excede de 600,000 pesos. Por eso, ok. Sí. Pero la pregunta es, hay que informarlo. Pues sí. ¿De acuerdo? Porque son préstamos, donativos y premios. Ahora, también lo que pagas a tu tarjeta de crédito también, claro, no solo lo que entra a tu cuenta de cheques, claro, sino también lo que pagas a la tarjeta de crédito. Es un préstamo. Así es. O un donativo. Pedí prestado, etcétera, para uno de refacción o avío a mi empresa, por ejemplo. Yo tengo que informarlo, independientemente de que sea en mi contabilidad, también tengo que poner la informativa, independientemente de todo. Sí. Entonces, eso te hace, así como están las cosas, que se convierta en una causa muy delicada y que al momento que quieran a alguien meterlo a varas, pues obviamente lo van a fastidiar. Así es. Sí, ese punto pudiera ser solo un tema de mucho tiempo, porque primero,
le dices a la persona física, a ver, ¿cuánto recibiste de ingresos? 400,000 pesos. Ok, si reviso tus estados de cuenta, tus depósitos son de 400,000, porque si no tienes una discrepancia fiscal y no la estás informando, no estás informando que obtuviste o donativos, o préstamos, o premios. Y tú dices, pues es que no guardo los estados de cuenta. Error. Porque el SAT cuando te revise, sí va a llegar con tus malditos estados de cuenta. Sí los tiene. Vámonos a corte, mi querido maestro. Claro, vamos al corte y no recuerden ustedes que IMEFI es una institución que se dedica a la capacitación, obviamente, de las personas allegadas a lo que es la vida civil, a lo que es la vida del pago de impuestos y la vida familiar también, porque tiene muchos programas IMEFI. De seguro esto que vamos a ver va a ser de mucho interés para ustedes. Vamos a un corte. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. Ya cumples con tus obligaciones de identificar al beneficiario controlador de tu empresa. Vamos a tener nuevamente el taller de manual de beneficiario controlador. Es muy importante que lo tomes para evitar las contingencias de multas que son altísimas. Como sabes, las disposiciones de carácter general establecen la obligación de contar con un manual de cumplimiento para el beneficiario controlador como parte de la contabilidad, y también tenerlo a disposición del SAT, y que identifiques los expedientes de tus beneficiarios controladores, o sea, los que tienen más de 15% de las acciones. Este taller va dirigido a las empresas y sociedades con socios o accionistas que requieren cumplir con estas obligaciones, y el temario es muy práctico. Revisaremos la exposición de motivos de la reforma al código, el análisis de las disposiciones y las sanciones por incumplimiento. Después ya entramos a los machotes, digamos, ¿no? A documentos que nos pueden ser útiles para que nosotros cumplamos con la obligación. El acta de consejo de administración para designar al responsable de cumplir las obligaciones de beneficiario controlador. La carta de aceptación del cargo. El manual del cumplimiento del beneficiario controlador, en donde tenemos que ver cómo identificar al beneficiario, cómo se crea el expediente, cuál es la cadena de titularidad o la cadena de control en su caso. Y revisamos formatos de datos y documentación a adjuntar en el expediente de cada beneficiario controlador. Contador, ¿tienes a cargo fiscalmente a una empresa o simplemente los temas fiscales te interesan? IMEFI tiene para ti el diplomado Máster de Impuestos Empresariales 2023 en modalidad presencial y en línea. Se imparte en 5 módulos independientes de 20 horas cada uno. En total, tiene una duración de 100 horas con la calidad de IMEFI que tú ya conoces, además de ser impartido por ponentes de gran trayectoria y profesionalismo. Los módulos son: taller especializado de IVA, causación, acreditamiento y devolución de saldos a favor. Temas selectos de ISR, CUFIN y reparto de dividendos, dictamen de enajenación de acciones, CUCA y reducción de capital y pagos al extranjero. Procedimientos y defensa fiscal en las empresas. Contabilidad electrónica CFDI 4.0, declaraciones digitales, fiscalización del SAT. Taller especializado de ISR para personas morales y declaración anual. No te lo puedes perder, inscríbete ya. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 81 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Y recuerda que en IMEFI te capacitas con los mejores. Bien, espero que haya sido haya servido para lo que ustedes quieren prepararse y lo que vieron en este programa. Estábamos platicando ahorita en este receso que esto es para espantar a cualquiera. Déjenme decirles una cosa, siempre ha estado esto en la ley. Lo que sí es importante para iniciar lo que es una serie de pláticas
de la declaración de personas físicas es la obligación de informar independientemente de que salgas con base o no salgas con base de impuesto. Porque estábamos platicando que en el artículo 150, primer párrafo, lo que me pide son ingresos menos deducciones, una base que se va al artículo 152 y se paga el impuesto. Pero en el tercer párrafo, sí nos habla de la totalidad de los ingresos. Todos. No importa de dónde vengan, no importa si están grabados, no importa si están exentos, no importa si ya los pagaste, si no los pagaste. Acuérdense que en el mundo de las personas físicas la discrepancia fiscal es lo que castiga a la autoridad, no a la persona moral. La persona moral no tiene discrepancia fiscal. La persona moral tiene ingresos no declarados o deducciones falsas. Punto. No tiene discrepancia. Pero si tiene ingresos no declarados o informados informados, la pregunta es ¿quién se llevó el dinero? Pues se lo llevó el accionista. Y el accionista entonces no lo declaró, discrepancia fiscal. Es la persona física. Entonces, independientemente de entrar a cada capítulo o independientemente de tratar la problemática de cada capítulo, es en que ustedes ver si se encuentran en los supuestos jurídicos de los 600,000 pesos de préstamos, donativos y premios, o en los 500,000 pesos del artículo 150, tercer párrafo, a donde se incluye la venta de casa habitación, los viáticos que platicábamos, Sergio, ahorita en el receso, de que es lo más fácil que se olvida, que son los viáticos exentos. Los viáticos que no comprobé. Los viáticos que comprobé. Los que comprobé, porque los que no comprobé ya fueron salario. ¿Sí me explico? Entonces, esos me los tiene que dar el patrón, porque el patrón tiene la obligación de informarlos también. ¿De acuerdo? Si él los informa y yo no lo informo, inmediatamente, en lugar de estar exentos, están grabados. Ok, hasta ahorita solo hemos platicado de alguien que recibe sueldos, que tiene 2 empleadores simultáneamente, que dejó de trabajar antes del 1 de diciembre. O sea, todos ellos tienen la obligación. Hay otra más que valdrá la pena recordarla. Cuando mandaste tu cartita y le dices al patrón, oye, por favor no me hagas el cálculo anual, yo voy a presentar mi declaración, y con esa cartita te estás obligando a presentar tu anual también. Sí, ahora, no olvidar esto. ¿Cuándo le avisas al patrón que no presente tu declaración anual? Tu cálculo anual. Sí. Pues simplemente cuando yo tengo ingresos por salarios menores a 400,000 pesos, y no hablo de ingresos grabados, sino de ingresos totales, porque el segundo párrafo del 150 habla de ingresos acumulables, que no es lo mismo que ingresos totales. Sí. Entonces, ¿por qué me conviene hacerlo? Pues primero porque tengo deducciones personales. Seguro. ¿Sí me explico? Entonces, eso me va a llevar a que salga un saldo a favor. Que las deducciones personales van a estar precargadas, porque al momento en que hiciste la compra o el pago del donativo o el pago del hospital, etcétera, desde ese momento debiste haber clasificado el gasto como una deducción personal. Que ahorita con el de CFDI 4.0 hay unas broncotas ahí importantes, pero bueno, ya veremos ese tremendas, tema. ¿No? Entonces, sí es importante ver si estamos en el supuesto jurídico de presentar declaración anual. Si rebaso de 400,000 pesos y únicamente tengo salarios, tengo que hacerlo. Si no rebaso de 400,000 pesos, pero tengo otro ingreso, tengo que hacerlo. Si tengo 2 patrones, tengo que hacerlo. Si no trabajé todo el año, por piedad, preséntenlo, porque va a salir a favor. Así es. ¿Sí me explico? Ok, ahora pasemos, ya apenas va 1 de 9, o sea, no se emocionen. Pasemos al segundo. ¿Qué pasa si tengo servicios personales independientes? Bueno,
si tengo servicios personales independientes, primero lo que tengo que ver, que les ha fallado muchísimo, es si estoy en el régimen de confianza o en el régimen general. No. Servicios personales independientes, es en el régimen general. Ajá. El otro ya sería actividades empresariales. El reciclo está dentro de actividades empresariales, y es rarísimo porque es una actividad empresarial que incluye arrendamiento y que incluye servicios profesionales. Intereses también. Ajá, y salarios. Es una, ¿cómo se dice? No sé, una campechana, ¿no? Una mancuerna. Ya dentro de actividades empresariales, no solo están las actividades empresariales, sino que incluyeron una campechana que incluye ingresos que debieran estar en otros capítulos. Conviven diferente tipo de ingresos en ese apartado, en esa casa. Es como los para poder estar. Sí, y cumplir con los requisitos correspondientes, que esa es la parte importante. Que eso es además lo más complicado también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si solamente tengo actividades empresariales? ¿Te refieres? No, honorarios. No, servicios personales independientes, que serían honorarios. Bueno, si tengo honorarios, tengo que ver si esos honorarios, primero, ¿se asimilan a salarios o no se asimilan a salarios? No. Si se asimilan a salarios, están ya con nosotros. Entonces, porque puedo tener de los 12. Por eso, pero los asimilados ya los metiste conjunto con los sueldos. Pero entonces ya tengo 2. Ok. Entonces, si yo nada más recibo honorarios, y los honorarios, sabemos que la persona moral me tiene que hacer una retención del 10% desde el régimen general, y las 2/3 partes del impuesto al valor agregado, sí. ¿De acuerdo? Y también tendríamos que ver, sí, que son servicios personales independientes, como los salarios son servicios personales subordinados, ¿de acuerdo? Entonces, nada más cuidarse en que esté mi comprobante bien elaborado y que me haya hecho la retención del patrón, el prestatario, o si no, yo haber puesto en mi comprobante esa retención. Y ya no es que se exente el prestatario de hacer un comprobante, sino que ya va implícito en el comprobante que está marcando, ¿no? Así es. Y ahí las deducciones no pueden exceder de los ingresos cobrados, ¿no? Ok. Eso, bueno, te voy a decir una cosa. Aquí tenemos varios problemas. La pregunta es, ¿puedo tener mayores erogaciones a los ingresos? Sí. Eso me lleva a una pérdida. Correcto. Necesariamente. Ahora, si me voy al artículo para que lo consuele, espera, hay nada más. No, hoy no vino para ti consuelo. Entonces, si yo tengo en el artículo 150 que son ingresos y deducciones de todos los capítulos menos del capítulo 2, me hace que yo separe esa pérdida de honorarios o de actividad empresarial hasta abajo. ¿Por qué no lo sume en la parte de arriba? Pues una razón, para que no globalice. Claro. Y la pérdida se quede ahí mismo en ese capítulo 2. Se queda jugando en el mismo Ahora, equipo. la pregunta es, Sergio, ¿qué pasa si tengo actividades empresariales y actividades profesionales? Y en una pierdo y en otra gano. Sí, primero, porque en las actividades empresariales sí puedes tener pérdidas. ¿Y en la profesional también? Sí, también. Por supuesto. Las dos están punto número 1, las dos están en el mismo capítulo, las dos se asemejan para efectos fiscales en el tratamiento, y si tú lo vieras en ese sentido, tendrías que estarlo considerando. Ahora, si lo ves... Para el anual. Sí. Nada más. Eso no hay duda, para el anual. ¿De acuerdo? ¿Por qué para el anual? Porque son dos contabilidades diferentes, dos pagos provisionales diferentes. Sí. Y dos acreditamientos de pagos de las pérdidas para pagos provisionales. Digo. ¿De acuerdo? Correcto. Sí. Ahora, fíjense, la parte más compleja de eso. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hablar de una copropiedad. No, pero aquí primero, es que en la copropiedad puedes dividir los ingresos de la actividad empresarial. Okay. Sí. Entonces, tienes la informativa que vas a decir que tienes ingreso en copropiedad, primero. Sí. ¿De acuerdo? La pregunta es,
No lo he checado ahorita en el aplicativo, pero anteriormente sí habíamos tenido una copropiedad y yo era el representante común. Lo y tú señalabas eras el en la declaración. representado. Ok, sin embargo, tú no podías presentar la parte que te toca si no dividías en dos toda la contabilidad para que te diera la parte que te toca. Claro. Que te corresponde. Así es. Y entonces resulta que tú ahí podrías haber ganado al final en la declaración anual o habías perdido. Al momento de perderla y llevarla al anual, te puedes encontrar que si tienes casado por sociedad conyugal y allá ganaste, compensas. Y entonces la pregunta es, yo en el año siguiente, que soy el representante, me tengo que llevar tus pérdidas y las mías, pero las tuyas ya la utilizaste. Digo, por supuesto que tienes que haberlas utilizado, digo. Ok, ¿de acuerdo? Sí, porque Mire, las que no utilices las pierdes. por eso, entonces ahora, cuando yo hago pagos provisionales, ya no es igual. El día de ahora, Jesús, estás muy técnico y nos estás poniendo a llorar a todos con todos estos comentarios. Yo creo que sí vale la pena un poco que entendamos La que estamos importancia. hablando de Kafka, o sea, son infinidad de supuestos. Ahora, en las actividades empresariales, que seguimos todavía en el capítulo 2, dividido ahora en servicios personales independientes y actividades empresariales, y dentro de actividades empresariales están las del régimen general de ley, las del RIF, ¿no? Que todavía pueden estar viviendo ahí Claro, los RIF un ratito. hasta que terminen sus 10 años, las del RECICO, personas físicas, las de Plataformas. Plataformas. No entran porque son informativas. Sí, ¿no? por eso, pero hay que informarlas, las plataformas digitales. Ajá. Y tú dices, ay, en la torre. Cuando empieces a llenar el aplicativo y veas que son hojas y hojas y hojas, vas a decir, no manches, ¿de qué es tanta información? Pues de este tipo de situaciones. Porque ¿no? la autoridad, si en personas morales desconoce las operaciones de una persona moral, en el mundo de las personas físicas desconoce totalmente que una persona física, 3 personas físicas podemos tener el mismo ingreso, sin embargo con diferente base de impuestos, totalmente diferente. Yo estoy casado por sociedad conyugal, divido entre 2. Aparte tengo la copropiedad contigo, ¿de acuerdo? Y entonces, fíjense otra cosa importante. Una asociación en participación. No, O sea, ¿Por qué no vamos por lo terrestre primero? Digo, No, porque estamos. a ver, escúchenme. No Mira, todos estamos en ese mundo. Escúchame. Y la pregunta es, ¿cualquiera de ustedes está en cualquiera de estos momentos? Por supuesto que sí. Ya. Ahora, que no lo quieran declarar o lo que no lo quieran llevar es otra cosa. Pero es la obligación que tiene el mundo de las personas físicas, es una obligación inmensamente superiores que aunque diga Sergio Buenrostro, no, Sergio no se llama Buenrostro. Entonces, la señora Buenrostro, que no se necesita un contador, yo la quisiera ver ahorita a la señora que ya se fue a economía. Y te va a decir, Sí. oye, no. Chécalo con Dañino. Sí. O me dice, chica, por favor. Checa tú. ¿De acuerdo? Checa O sea, tu mail. es porque desconocen totalmente y absolutamente el mundo terrenal. Y yo, si me permites, ya interrumpí, llegas a un punto importante. Hacer una declaración anual no es únicamente tomar los conceptos que están en el puro aplicativo, checar si sí o si no. Eso no es presentar una declaración. Me vas a decir entonces, ¿qué es? Hiciste y cumpliste una obligación. ¿Lo hiciste bien o lo hiciste mal? Con lo que estamos comentando, creo que está muy claro que no es únicamente esa parte. Quien tiene esa idea la tiene parcial y lo puede llevar a problemas bastante dramáticos en este sentido. Entonces, creo que esto, algo que has hecho muy bien, Jesús, en lo que has estado exponiendo con todo y que en rato ha sido con cuestiones muy técnicas o de operaciones muy particulares,
que sí se tiene, pero no en términos generales todos, es la importancia, lo que habría que cuidar y que no la tomemos a la ligera. Ese sería mi comentario y regreso con lo que tú estás haciendo referencia. Por supuesto que sí, porque son situaciones reales que todos podemos vivir y podemos estar. Tú estás hablando de una serie de conceptos, Sí, pero una serie de realmente enunciando los conceptos. nada más. Ajá, porque si nos vamos para el tercero, ahora ya estamos en arrendamiento de inmuebles, cuando no se hizo reciclo persona física que incluye los arrendamientos allá, sino que está como arrendamiento, donde están las retenciones también del 10% de ICR y de las 2/3 partes del IVA. Sí, y además que si no rebasa, habla de únicamente arrendamiento, y si no rebasa los 35,000 pesos y cacho mensuales, pues resulta que no tiene obligación de hacer pagos mensuales, sino trimestrales. Y entonces la pregunta, tiene que estar en el régimen general para hacer eso, no en el régimen de confianza. Claro. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa. ¿Y el IVA? ¿Cuándo lo pago? Cuando lo cobras. Sí, no. Sí, no, pero- el IVA pero- es mensual y es cuando cobras. Perdóname, pero si es trimestral, tú pagas IVA y pagas ISR en el trimestre. Pero cuando únicamente tienes Ese, ingresos sí. menores a las sumas, que son como 35,000 pesos mensuales de rentas, que es muy común, muy común que lo puede hacer, pero habla de únicamente. Correcto. ¿Y por qué habla de únicamente? Por el IVA. Porque si tú tienes otro ingreso que causa IVA, unos son trimestrales y otros son mensuales. Y entonces tienes a lo mejor ingresos grabados y exentos. ¿Sí me explico? Y entonces tienes que sacar una proporción. A ver si el aplicativo en el pago provisional Sí, lo- no te lo necesariamente. da. Seguimos avanzando y está después enajenación de bienes. Vendiste tu casa, vendiste un auto y obtuviste una utilidad de más de 3 salarios mínimos elevados al año. O sea, empiezas a tener enajenación de acciones. Ajá. Después, adquisición de bienes. Espérame tantito. Es que ya estamos fuera casi. No, de bueno, kilómetros. pero que ya se va a acabar, o vamos a seguir en la próxima. No, Oye, espérame tantito. Sí. Así por la buena. Sí. Si apenas estamos calentando. Wow. Si apenas estamos calentando, ¿de acuerdo? Porque si estás hablando de arrendamiento, estás hablando de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. También, Es otra opción. que es otra opción en el segundo párrafo del artículo, en la fracción segunda del artículo 114. Otra situación. Que eso lo que conocíamos como fibras, ¿no? Correcto. O sea, entonces, si yo tengo un certificado de participación inmobiliaria, que es la propiedad que me da una sociedad fiduciaria, ese es en lugar de darme una escritura, me da un certificado, y eso lo tengo yo que acumular. ¿Sí me explico? ¿Podemos ser socios tú y yo en ese certificado? Por supuesto que sí, somos copropietarios de ese certificado. Y aparte estoy casado por sociedad conyugal, mis ingresos, fíjate, mis ingresos de la copropiedad con mis ingresos de la sociedad conyugal, los ingresos míos de la sociedad conyugal suman a los ingresos que tenemos en la copropiedad, y con eso tengo para que me saquen del régimen, de cualquier régimen. Bueno, No me suspires. no te suspiro, diría. Ya sintió Ya el sí, rigor. el rigor de lo que es. Pues vamos por últimos comentarios, mi querido. Pues usted. Muchas gracias, mi querido maestro. Bueno, la neta es que presentar declaraciones anuales de personas físicas es un deporte de alto riesgo. Requiere de muchos análisis, no es tan sencillo decirle a una persona tienes que presentarla o no tienes que presentarla, sin antes meterse un rato a ver qué datos pudieran venir precargados incluso dentro de la propia anual, que debiéramos estar seguros de qué es lo que está pasando. Oye, me metí a tu declaración anual precargada para ver si debiera presentarse y hay unos informes o unos datos ahí que no necesariamente me informaste. Pues es que se me olvidó,
los caballeros no tenemos memoria, no manches. O sea, habrá que estar viendo todos estos temas. Y ya vimos, o sea, faltarían intereses, dividendos y todos los demás capítulos que son un verdadero tema cada uno de ellos. Entonces, amigos, los invito a que ya vayan teniendo dudas específicas de en qué casos sí y en qué casos no. Y si alguien decide que va a presentar su anual simplemente llenando los aplicativos, probablemente se meta en problemas. Ahora más que nunca, ¿eh? Sí. Bien, ¿usted dónde lo localizamos? Yo Si es que soy quiere que lo Javier localicen. Martínez y me localizan, ¿en qué cantina? Sí, Centro de Salud. Los jueves, no, mejor en redes sociales. En redes sociales ahí subo las fotos ahí con el tequila y todo. Javier Martínez en Tax Day PLD o en Asesor PLD en redes sociales. Bien. Sergio. Bien, pues yo creo que algún comentario adicional, y no quiero ser reiterativo, nada más sin decir en forma propositiva, es momento de que tomemos esto en serio y empecemos a ver la situación personal de cada uno de nosotros, de cada persona, de cada familiar, de cada cliente, y como tal abordarlo con toda la responsabilidad y entendamos y seamos conscientes de lo que hemos estado haciendo mención el día de hoy. Bien, y a mí me localizan en fiscosat-2010@hotmail.com. Gracias por su atención y nos toca la próxima ocasión. Perfecto. Bueno, ¿qué más podemos decir? Nada más que vamos a seguir tratando estos temas, ya no vamos a ser tan conflictivos con relación a la obligación de informar y de dónde, eso ya ustedes lo tienen que ver. Acuérdense que hay sociedad conyugal, copropiedad, sucesión testamentaria, que de alguna forma, sí, son varios los que tienen el mismo ingreso, que también suma. Y si suma, también va a sumar para que te salgas del RIF o para que te salgas del reciclo, seguramente que sí, porque no hay una explicación diferente. La próxima sesión, en la próxima que tengamos, vamos a empezar a hablar, si ustedes no exponen otra cosa, de algunos datos importantes del arrendamiento, sobre todo en el caso de que no me paguen y me vaya yo a un juicio y que en el juicio pague. Vamos a ver qué obligaciones hay que hacer, que es muy importante tener. A mí, su servidor amigo José de Jesús Millarufe, socio director de Millarufe Asociados, me localizan en el 55 26 53 75 80. Y bueno, no se les olvide, queremos que nos vuelva a tocar a todos nosotros esto y que espero que por favor se conecten con nosotros en una cápsula más de su programa Debate Fiscal.